Bienvenidos al tema 17 de nuestro seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy vamos a entrar en el capítulo 7 de Daniel y yo les invito a abrir en sus Biblias el capítulo 7 y aquí vamos a ver hoy una de las profecías muy sorprendentes que nos presenta la Biblia y en este caso el libro de Daniel. Y vamos a ver que básicamente la parte histórica del libro de Daniel terminó. A partir del capítulo 7 en adelante, básicamente todo es profecía. ¿Sabemos lo que es profecía? Ya lo hemos estudiado. Profecía es el futuro predicho. Y la historia es la profecía cumplida. De esta manera les invito a abrir Daniel 7, el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Aquí vemos que Daniel recibe este sueño, esta visión, durante el imperio de Babilonia, pues estamos en pleno gobierno de Belsasar. Y esta vez es Daniel personalmente el que recibe el sueño o la visión. Y sigue diciendo, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y sigue diciendo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí la Biblia, la profecía, nos presenta inicialmente 3 símbolos proféticos que tenemos que descubrir, tenemos que encontrar su respuesta para luego poder continuar al resto de la profecía. Vimos en primer lugar que él en su visión de noche vio que había 4 vientos que combatían y nos dice ¿dónde? En el gran mar. Así que tenemos vientos que combaten y tenemos un gran mar. Y luego dice que como consecuencia de esto, en el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que tenemos vientos destructores, tenemos el mar y tenemos 4 bestias que salen del mar. Vamos a ir con el primer símbolo profético. ¿Qué son estos 4 vientos? Ya el mismo texto nos da una pauta, pues nos indica que los 4 vientos combatían en el gran mar. Aquí nos está indicando que estos vientos son vientos de combate, de guerra, son vientos bélicos, de destrucción. Vamos a confirmarlo con unos versículos bíblicos. Vengan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 51. Y aquí encontramos que Dios utiliza esta misma simbología de los vientos para hacer entender que se trata de guerras, combates, luchas entre naciones. Jeremías 51, versículo 1. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Aquí habla de un viento destruidor que Dios levanta contra Babilonia. ¿Y quién es ese viento destruidor? Un poquito más tarde, en el versículo 11, nos lo aclara. Limpiad las saetas, embrazad los escudos, porque ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media. Sabemos que eran los medo-persas, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Muy interesante, entonces aquí los medo-persas son un viento destruidor que Dios levantó contra Babilonia. Ahora vamos a un segundo ejemplo que se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 7, donde nos habla también de los vientos de destrucción. Y es otro contexto, es otra profecía, pero aparece el mismo simbolismo. Por eso es importante verlo también. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Aquí vemos que Dios en su misericordia retiene
los vientos destructores que vamos a ver a continuación, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a 8 ángeles, un quinto aparece, que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Y ahora viene la respuesta de qué significan los 4 vientos que ellos retienen. Dice, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. En otras palabras, retengan todavía los vientos, no los suelten aún. Aquí entonces vemos que también de que los vientos en la Biblia son un símbolo de destrucción. Y como acabamos de leer en el otro pasaje, símbolo de guerras entre las naciones. Volvemos a Daniel capítulo 7. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Muy bien, ya sabemos, estamos aquí hablando de 4 guerras, de 4 importantes combates, pero ¿dónde se desarrolla esta guerra? ¿Dónde se desarrollan estos combates? En el gran mar. Ahora llegamos al segundo símbolo profético que está aquí. ¿Qué es el gran mar donde se desarrollan estas guerras? Vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 17, donde Dios utiliza la misma simbología para hacernos entender qué representa el mar en la profecía bíblica. Isaías 17, versículos 12 y 13. Dice aquí, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Qué interesante, aquí nos habla de las naciones, de los pueblos, y todos ellos son comparados como el estruendo del mar, como el murmullo de las naciones, como el bramido de las muchas aguas. Interesante. Aquí nos está dando a entender que el mar, las muchas aguas, representan las muchedumbres, las naciones, los pueblos. Y hay un pasaje en Apocalipsis que lo confirma aún más. Vengan conmigo a Apocalipsis 17, porque la simbología bíblica siempre está en la Biblia en diferentes lugares porque Dios fue el que inspiró a través de su Espíritu Santo a los diferentes escritores bíblicos los mismos símbolos, con las mismas representaciones. De esta manera sabemos que la palabra de Dios es una unidad. Apocalipsis 17, versículo 15, dice, me dijo también, las aguas, fíjense aquí, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí tenemos otro pasaje que nos da a entender lo mismo que Isaías. Es el mar, las muchas aguas, son un símbolo bíblico de las naciones, lenguas, pueblos y naciones. Entonces, si volvemos a Daniel capítulo 7, y vamos nuevamente al versículo 2, de repente se nos aclara completamente lo que quiere decir. Miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En otras palabras, había 4 luchas, combates, guerras entre las naciones, muchedumbres, lenguas y pueblos. Por si acaso, hay inclusive un dicho que mucha gente utiliza, una expresión cuando quiere hablar de mucha gente diciendo es un mar de gente. Quizás alguna vez ustedes escucharon esta expresión, un mar de gente, para expresar lo mismo. Ahora vamos al tercero de los símbolos, Daniel 7, versículo 3. ¿Qué ocurre a consecuencia de estas 4 guerras entre las naciones y los pueblos? Versículo 3. 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Quiénes son estas 4 grandes bestias? Es muy fácil. Aquí mismo, si saltamos al versículo 17, en el mismo capítulo 7, nos da la respuesta. Aquí aparece un ángel que le da la interpretación a Daniel y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
Y por si acaso, un rey en la Biblia representa siempre su reino. Es por eso que un poco más adelante, en el versículo 23, hablando de una de estas 4 bestias, dijo así el ángel: la 4ª bestia será un 4º reino. Muy bien, las 4 bestias son 4 reyes o reinos a los cuales los reyes representan. Entonces, ya podemos nosotros desglosar estos primeros 2 versículos introductorios. Daniel vio combates, guerras entre las naciones, entre las muchedumbres, entre los pueblos, y a consecuencia de eso vio subir 4 diferentes bestias, 4 diferentes reinos o imperios que se levantan una tras otra en una secuencia de ¿dónde? Subían del mar, es decir, subían entre las naciones, de entre los pueblos y las muchedumbres a través de las guerras y las luchas y las conquistas. Entonces, estos versículos que acabamos de leer mencionan a 4 grandes bestias diferentes la una de la otra que salen del mar a través de las guerras, las conquistas, los combates. Y aquí en la ilustración vemos estas 4 bestias que a continuación el libro de Daniel describe, que una tras otra surgen de entre las naciones y muchedumbres a través de las conquistas y las guerras. Vayamos al primero, que está en el versículo 4, seguimos en Daniel 7, versículo 4, donde dice: la primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera de las 4 bestias, como también vemos en la ilustración, es representado como un león con alas de águila. Una bestia muy interesante. ¿Quién es el león entre los animales? ¿Cómo es considerado el león entre los animales? El rey, ¿no es así? El rey de la selva, el más majestuoso entre los animales. ¿Cómo es representado el águila entre los pájaros? También el rey, ¿no es así? Es el más majestuoso, el que más alto vuela. Y los otros pajaritos frente al águila tienen que escapar, ¿no es así? Aquí un doble simbolismo de la majestuosidad de este reino representado por este león con alas de águila. ¿Quién es esta bestia? Vamos a leer y dejar que la misma Biblia nos responda. Vengan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 50. Jeremías capítulo 50, el versículo 17, donde dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí nos indica que Babilonia es representado como un león que deshuesó a Israel. Pero en otro pasaje que vamos a ver juntos en Habacuc, este mismo poder que es Babilonia es comparado también al águila. Y ahí tenemos la doble aplicación. Vengan conmigo al libro de Habacuc. Es un pequeño libro difícil de encontrar porque no lo leemos mucho. Habacuc 1, versículos 6 al 8. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Recuerden que los caldeos son los babilónicos. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán ¿como qué? Como águilas que se apresuran a devorar. Aquí los ejércitos de Babilonia son representados como las águilas. Aquí vemos entonces que la palabra de Dios representa a Babilonia por un lado como el león y por otro lado como el águila. Y no es de sorprenderse, porque en esta región había muchísimos leones también. Recuerden que Daniel fue lanzado ¿dónde? En el foso de los leones, porque eran muy comunes en esta región.
Y no solamente esto, los arqueólogos que han ido a descubrir las ruinas antiguas de Babilonia han descubierto acerca de Babilonia muchas antiguas ilustraciones, mosaicos sobre las paredes con majestuosos leones. La misma entrada hacia Babilonia, la antigua Babilonia literal, donde reinaba Nabucodonosor, tenía como 120 leones en la entrada de piedra, 60 a cada lado, y uno para entrar a Babilonia pasaba por los 120 leones que estaban ahí. Babilonia era siempre representado por el león. También porque Babilonia es la más majestuosa de los reinos, de los imperios que nos presenta aquí el profeta a través de la inspiración divina de la secuencia de los imperios y de los reinos de la tierra. Quiero que ustedes recuerden que hemos estudiado que Babilonia, en el capítulo 2 de la profecía, era la cabeza de oro. ¿Recuerden? Y la cabeza de oro representaba el metal más valuable, el más costoso, el más sublime, el más raro. La cabeza de oro. Y ahora representado como un león, el más majestuoso entre los animales. Por lo tanto, Dios está ahora combinando los símbolos. Pues ahora vamos a ver la repetición del capítulo 2, cuando vimos la historia del mundo a través de una secuencia de reinos, a través de los metales, desde el oro, plata, bronce, hierro, hasta la venida de Cristo al final. Ahora veremos nuevamente la secuencia de reinos e imperios de este mundo a través de bestias salvajes. La primera de ellas, el león, que ya hemos podido analizar y darnos cuenta que efectivamente se trata de Babilonia. Les quiero mostrar aquí esta siguiente ilustración donde vemos el león con alas de águila. Y arriba en la otra ilustración vemos uno de los antiguos mosaicos que se han encontrado los arqueólogos en la antigua Babilonia literal. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Volvemos al versículo, Daniel 7, versículo 4. El primero era como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo, se puso enhiesto sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Aquí hay una doble interpretación. Algunas personas, interpretando este versículo, dicen, cuando sus alas le fueron arrancadas, significa que básicamente llegó ya a su final. Y el hecho de que se puso como hombre y ahora tuvo un corazón de hombre, dicen que ahora este león feroz que conquistaba y dominaba, ahora se volvió débil y sus alas le fueron arrancadas, ya no conquistaba, y de esta manera pues no prosiguió con sus conquistas. Y hay un versículo que podemos leer en Jeremías 50 que da más o menos a entender lo que estamos diciendo. Jeremías 50, versículo 43 y 44. Aquí estamos hablando de que había noticias que llegaron a Babilonia de su inminente destrucción. Y fíjense lo que dice: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. ¿Recuerdan ustedes Belsasar también? Cuando estaba a punto de caer Babilonia y él se debilitó y tembló y se volvió pálido. Dice, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí, y aquí nuevamente nos representa Babilonia como el león, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Huye, ya no ataca, ahora huye, ahora tiembla este león, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la entregaré. Porque sabemos que luego este león murió, ¿y quién vino en su lugar? La siguiente bestia que nos presenta el libro de Daniel. Pero de todas maneras, yo quiero presentarles una segunda posible interpretación de este versículo, Daniel 7, versículo 4, donde dice que sus alas le fueron arrancadas. Pues en la Biblia, alas de águila representan también la protección divina. Por otro lado, Babilonia, fíjense, tenía en cierto sentido protección divina porque fue Dios el que entregó a Judá y a Jerusalén en las manos de Nabucodonosor. Fíjense lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Aquí nos habla de las alas de águila
ahora en el simbolismo como de protección divina para con su pueblo. Porque con alas de águila, simbólicamente, Dios sacó a su pueblo de Egipto cuando estaba ahí preso bajo el faraón y lo trajo hacia él. Dice aquí Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí vemos que alas de águila también son símbolo de protección divina. Y ahora a Babilonia sus alas de águila son arrancadas. Babilonia ya no tiene protección divina. Babilonia en cierto momento estaba irradiando la luz de Dios en ella. Recuerdan que a través de Daniel y sus 3 amigos, la verdad bíblica, la verdad de las verdaderas profecías, la verdad del verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, llegó al rey, ¿recuerdan? A Nabucodonosor. Y él reconoció al verdadero Dios. Pero ¿qué pasó cuando Nabucodonosor falleció y después de ellos vinieron varios reyes que no eran ya buenos y el peor de ellos, Belsasar, el último, que ya no tenía nada que ver, que rechazaba ya la verdad, rechazaba la verdadera profecía, rechazaba al Dios creador de los cielos y de la tierra? Fíjense lo que había ocurrido en aquel entonces. Vengan conmigo a Daniel 4. Pues cuando en Daniel 4 Nabucodonosor estaba en el poder, Dios le dijo que durante 7 años lo iba a humillar. Ustedes recuerdan, ya lo hemos estudiado en temas anteriores. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice en el capítulo 4, versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí nos habla de Nabucodonosor que él tenía cierto tiempo un corazón de hombre. ¿Pero qué pasó con su corazón de hombre? Fue cambiado por corazón de bestia. Y luego pasaron 7 años sobre él y él reconoció, reflexionó y nuevamente se arrepintió. Y nuevamente él recuperó su corazón de hombre. Y él estaba durante 7 años caminando como bestia, como buey. Y al final se volvió a parar como hombre y recuperó su corazón de hombre. Y recuerden que Nabucodonosor durante ese tiempo se le crecieron de tal manera su cabello de que la Biblia dice en el versículo, vamos a verlo juntos, versículo 33, ¿cómo era su cabello? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como ¿qué? Plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Pero al cabo de los 7 años se volvió a poner recto como hombre. Le fue devuelto un corazón de hombre y sus plumas de águila le fueron cortadas nuevamente, ese cabello que ya era como plumas de águila. En ese sentido, volviendo a Daniel capítulo 7, versículo 4, cuando habla de Babilonia, del león con alas de águila, y luego dice al final que sus alas le fueron arrancadas, que fue levantado del suelo, se puso enhiesto sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre, parece también indicar aquí la historia personal de Nabucodonosor. Y dándonos a entender que en este imperio, en este primero de los 4 reinos, había un hombre, un rey, un líder, que finalmente entregó su corazón a Dios, que se humilló, se arrepintió, y su corazón de bestia fue cambiado por un corazón de hombre. Y esas plumas de águila que tenía le fueron quitadas porque volvió a su normalidad, de su locura. Entonces, posiblemente esta pequeña parte de este pasaje nos hable de la conversión de Nabucodonosor, dándonos algo bonito a entender entre todo el contexto bélico que estamos viendo. Porque ahora fíjense cómo sigue la historia. Ahora dice el versículo 5 de Daniel 7, he aquí otra segunda bestia. Ahora vamos a ver la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzó de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Quién era este poder que vino y conquistó a Babilonia y hizo caer a Belsasar y su gobierno? Recordemos
En el sueño del capítulo 2, vamos a ver nuevamente la ilustración, que fue Medo-Persia, los brazos de plata y los pechos de plata que conquistaron la cabeza de oro. Eran los medo-persas que conquistaron Babilonia. Entonces, según esta secuencia, este oso tiene que ser Medo-Persia, que es el segundo en la secuencia. Y vamos a ver aquí en Jeremías 51 un versículo. Jeremías 51, ya lo hemos leído antes, versículo 11, donde dice que Dios despertó el espíritu de los reyes de Media, y sabemos que era la combinación de los medos y de los persas, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Ahora, recuerden, aquí en Daniel 7, versículo 5, dice la Biblia que este oso se alza de un costado más que del otro. En otras palabras, nos está mostrando aquí que hay dos patas, pero una está más arriba que la otra. Vamos a ver la ilustración. Y este oso que está saliendo del mar a través de las conquistas, siempre tenemos que recordar que las 4 salen del mar. Y las 4 salen por los vientos que combaten. Es decir, Medo-Persia combatió entre las naciones y las gentes, y de ahí surgió como nueva potencia, derrocando a la anterior. El oso derrocó al león, Medo-Persia derrocó a Babilonia. Y entonces dice aquí que se alzaba de un costado más que del otro, dando a entender que aquí nos quiere hacer entender algún detalle de las dos patas. Y lo interesante es, recuerden en la estatua, cuando Medo-Persia fue representado por los brazos de plata, era una alianza entre los medos y los persas. Y aquí la vemos nuevamente, la alianza insinuada en las dos patas, pero una más elevada que la otra, dando a entender, lo que vamos a ver en un tema aparte, cuando lleguemos a Daniel 8, con más detalle, dando a entender que dentro de la alianza medo-persa, uno era más fuerte que el otro. Uno estaba apoyado y el otro estaba siendo apoyado. Porque cuando Medo-Persia comenzó, los medos inicialmente eran más fuertes, pero luego los persas llegaron a ser los mucho más poderosos dentro de la alianza, de tal manera que al fin hoy en día conocemos ese gobierno solamente como Persia. ¿No es así? Entonces, dice aquí que tenía en su boca 3 costillas. ¿Qué es lo que devoró este oso? Según la historia nos cuenta que los medo-persas, cuando hicieron sus conquistas, derrocaron 3 diferentes reinos. Uno ya lo conocemos, Babilonia. Pero también derrocaron Lidia y también derrocaron Egipto. Históricamente los medo-persas derrocaron estos 3 reinos haciendo su gran imperio medo-persa. Es por eso que tiene las 3 costillas en su boca. Vamos al versículo 6, pues aquí nos presenta la tercera de las bestias. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, recuerden nosotros, para guiarnos, según el sueño profético de Daniel 2, de la secuencia de los imperios según los metales, después de la plata de Medo-Persia, vinieron los vientres y el muslo de bronce, que representaba ¿a quién? A Grecia. Pues fueron los griegos que conquistaron a los medo-persas. Tal como hemos estudiado en el tema 10, con mucho detalle. Ahora no puedo volver a entrar en todo el detalle, pero ustedes pueden recordar el tema 10. Ahí está todo detallado, cómo los griegos derrocaron a los medo-persas. Ahora lo interesante es que aquí nos representa Grecia como un leopardo, versículo 6. Miré aquí y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Les pregunto, ¿quién nos quiere dar a entender esto? ¿Quién es el leopardo o qué característica especial tiene el leopardo entre los animales? Es el más veloz, es el más rápido. Y este concepto de que es veloz y rápido es reforzado por el hecho que tiene en sus espaldas 4, ¿qué cosa? Alas de ave. Vamos a ver aquí la ilustración. Aquí lo vemos.
El leopardo con las 4 cabezas, con 4 alas de ave, dándonos a entender que es muy veloz, muy rápido. Y ustedes saben que un pájaro es muy difícil de agarrar, de atrapar. ¿Alguna vez han intentado atrapar un pájaro? Es casi imposible. Ni siquiera una paloma podemos agarrar. Entonces, aquí nos da a entender que Grecia, por alguna razón, es muy veloz, muy rápido. Y quiero leerles de que esto realmente se refiere a sus conquistas sin precedentes. Quiero leerles lo que la historia habla de Grecia en relación a la velocidad de sus conquistas. Aquí el libro Historia del Mundo, de Iberia, de Flenley y Witch, los historiadores. Y aquí en la página 146 nos habla acerca de las conquistas de los griegos de Alejandro Magno. Y dice, aquí vemos a Alejandro Magno en sus conquistas. Alejandro Magno siguió batiendo los generales y dice, con rapidez sorprendente. Los historiadores mismos se dan cuenta, con rapidez sorprendente. Oh, qué interesante. Vamos a ver qué dice este otro libro de historia acerca de este detalle. Este libro, Historia del Hombre, en la página 99, esto es de Alcides Parejas Moreno, página 99, y indica aquí también este detalle con las siguientes palabras. Los griegos derrotaron a los persas, dice. Alejandro se lanzó a la conquista del mundo y dice, en pocos años su imperio se extendía y luego da la explicación. En pocos años. Y este otro con rapidez sorprendente. Y hay otro historiador que les quiero leer, que está en este libro de Uriah Smith, en la página 83, y él cita a un historiador llamado V.V. Tarn en su libro de la historia antigua de Cambridge, tomo 6, página 425 y 26, y donde dice aquí acerca de las conquistas griegas de Alejandro Magno. Era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo las ventajas de las campañas de invierno, el valor de la persecución llevada hasta lo sumo y del principio que se expresa así: marchar divididos, pelear unidos. Su ejército iba generalmente en 2 divisiones, una de las cuales llevaba la impedimenta, mientras que su propia división viajaba con poca carga. Y la velocidad de sus movimientos era extraordinaria, dice este otro historiador. Se dice que atribuía su éxito militar al hecho de que nunca postergaba nada. Qué interesante cómo, y la Biblia, de antemano, siglos antes, dando a entender, vendrá un poder representado como un leopardo con 4 alas de ave. Pero ¿cómo sigue el versículo? Daniel 7, versículo 6, dice que este leopardo tenía también 4 cabezas. Aquí están las 4 cabezas en la ilustración. ¿Qué significa esto? El libro de Daniel, en el capítulo 8, nos da la explicación. Daniel 8, versículo 21, donde dice el macho cabrío, es otra profecía que vamos a estudiar en otro tema, pero voy a adelantarme. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno fue quebrado, Alejandro Magno murió, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación de Grecia, aunque no con la fuerza de él. Porque cuando Alejandro Magno murió a los 33 años de edad, en Babilonia murió. Después de una tremenda borrachera, después de una tremenda fiesta que él tuvo con todos sus generales por sus conquistas, con una tremenda fiesta babilónica, podríamos decir, una orgía, él se enfermó de fiebre. Los historiadores en cierto lugar dicen que él esa noche tomó varias veces el vaso del héroe, que era considerado un vaso de cerveza así grande de 4 litros, y lo tomó tantas veces que él mismo se mató. Dice la historia que en otras de sus fiestas, que eran tan tremendas borracheras, murieron amigos suyos, varios. Y él también al fin le tocó la misma suerte. Después de haber conquistado el mundo, en una borrachera ahí, le agarró una fiebre fatal, de la cual murió. Y cuando él estaba en el lecho de la muerte, hizo traer a sus generales. Sus generales pasaron uno tras uno, pero
Alejandro Magno no podía decir ni una palabra. Ya estaba tan mal, solo podía mover su cabeza. Entonces ni siquiera podía entregar el reino a nadie de sus generales. Y sucedió, cuando murió Alejandro Magno, había un hombre, se llamaba Antígono, que él intentó con todas las fuerzas mantener unido el reino, pero fracasó en una batalla en Ipso en el año 301, y entonces, pocos años después, el reino fue dividido entre los 4 generales más poderosos de los griegos. El reino fue dividido entre los 4 generales más poderosos de Grecia. Y les vamos a ver aquí cómo ellos subdividieron el reino. Aquí está la subdivisión de Grecia entre sus 4 generales. Y fue uno, Casandro, que tomó Macedonia y Grecia oeste. Luego el segundo general, Lisímaco, se tomó Tracia y partes de Asia. Luego había el tercero, Ptolomeo. Se agarró Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Y había un cuarto general, Seleuco, que tomó Siria y el resto del dominio del oriente. Y de esta manera, tal como Dios había predicho en cada detalle, Grecia fue subdividido entre sus 4 generales, debilitado. Y entonces vamos a la siguiente bestia, Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia, dice la Biblia, era terrible y espantosa. Era diferente a todas las demás porque le crecieron 10 cuernos en su cabeza. Y eso no tenemos que olvidar que es la última de las 4. Recuerden que Daniel vio salir del mar 4 bestias y ahora estamos en la última. Y esta última dice que tiene dientes de ¿qué material? Dientes de hierro. Ahora, ¿qué viene según la profecía base, guía del capítulo 2 de Daniel? ¿Qué viene después de Grecia? Las piernas de hierro, Roma imperial. El imperio romano que conquistó a Grecia, convirtiéndolo en una provincia. Roma imperial representado por el hierro. Y ahora vemos aquí también, tal como aquí vimos el cuarto metal, aquí vemos la cuarta bestia con dientes de hierro. Roma. Roma que conquistó a Grecia. Ahora, sucede algo tremendo aquí. Cuando Daniel dio los nombres de las 4 bestias, las primeras 3 no había problema. Dijo, esta se parece a un león con alas de águila. Esta segunda a un oso con 3 costillas. Esta tercera a un leopardo con 4 alas de ave. Pero esta cuarta es terrible, es espantosa. Y no encontró en todo el reino animal salvaje ninguna bestia para representar este imperio de Roma. Porque Roma iba a ser tan cruel, malo. Fíjense, les quiero decir algo muy interesante. Hay otro profeta que sí le encontró un nombre a esta bestia. Y fue el profeta Juan en el Apocalipsis. Porque si nosotros vamos al Apocalipsis, capítulo 12, vemos que Juan sí le encontró un nombre darle a esta bestia terrible y espantosa y le dio el nombre del dragón. Dijo, esta bestia es un dragón. Ahora, sabemos que en Apocalipsis 12, versículo 9, el diablo mismo es representado como el dragón. Y ahora, San Juan en Apocalipsis 12 representa aquel imperio romano como el dragón, como el imperio mismo del diablo, porque el más feroz, el más terrible de todos. Vamos a leer por qué podemos decir esto. Apocalipsis 12, versículo 1, nos habla de una mujer pura, vestida de sol. Algún rato vamos a estudiar esto en detalle. Dice en el versículo 2, sabemos que una mujer en profecía bíblica, ya lo hemos estudiado en temas anteriores, es una iglesia, una religión, un pueblo de Dios. Y esta es uno bueno porque está vestido del sol, símbolo de la luz divina, de la justicia divina, de la ley divina. Versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer está
a punto de dar a luz, está embarazada, alguien está por nacer. Ahora, de repente en el versículo 3, vemos, dice, un gran dragón escarlata. En el versículo 3, este gran dragón escarlata tenía 10 cuernos. Oh, igualito que en Daniel 7, esta cuarta bestia con dientes de hierro que tiene 10 cuernos en su cabeza que se le crecen. Aquí vemos ahora representado como el dragón. Y dice el versículo 4 al final, en la segunda parte del versículo 4, el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién estaba por nacer? Jesucristo. ¿De qué mujer estaba naciendo? Del pueblo israelita, del pueblo hebreo judío. Jesús estaba a punto de nacer y el dragón estaba ahí queriendo devorarlo tan pronto como naciese. Pues a través de este imperio romano se manifestó el diablo mismo. Por eso es representado como un dragón. Porque el diablo quería matar a Cristo tan pronto como naciese. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién? Ella, la mujer, el pueblo israelita. Dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto es una descripción que encontramos en el Apocalipsis en varios lugares, hablando de Jesús, que regirá con vara de hierro las naciones. Y dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí resume mucho la historia. Sabemos, Jesús murió en la cruz, resucitó y fue llevado al cielo. Pero de todas maneras, aquí dice que el dragón, con los 10 cuernos, quería matar al niño, devorarlo tan pronto como naciese. Y les pregunto, ¿ocurrió eso o no ocurrió? ¿De qué manera Roma intentó destruir a Jesucristo desde el nacimiento mismo? Vengan conmigo a Mateo capítulo 2. Y van a recordar aquí, en Mateo capítulo 2, a un hombre llamado Herodes, que gobernaba como líder político sobre los hebreos. Y cuando él escuchó que estaba por nacer otro rey, decidió matar a ese niño. Y en su desesperación mató a todos los niños de la zona, a cientos, quizás a miles de niños, intentando matar a Jesucristo. Pero el ángel había venido y lo había hecho huir a sus padres para llevarlo a otro lugar. Fíjense, Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, los reyes magos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma el niño y su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El dragón, a través de la bestia terrible y espantosa representada por el diablo, por el dragón, quiso devorar al niño tan pronto como naciese. Y dice el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Pero Jesús ya no estaba ahí. Dios lo protegió, lo hizo con el ángel llevar a otro lugar para que pudiese huir de las artimañas diabólicas del dragón que estaba a través del imperio romano queriendo destruir a su hijo. Entonces, volvemos a Daniel capítulo 7. Ya sabemos el nombre de esta cuarta bestia terrible y espantosa. Es el dragón. Entonces, vamos a seguir analizando aquí. ¿Qué pasó con los 10 cuernos que tenía en su cabeza? Daniel 7, versículo 7, decía, la cuarta bestia terrible y espantosa, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las anteriores y tenía 10 cuernos. Porque este poder, esta bestia romana, le crecieron 10 cuernos. ¿Recuerdan ustedes en la estatua del capítulo 2? ¿Qué es lo que pasó con el hierro, de las piernas de hierro? Ellas continuaron, el hierro continuó a través de los pies, pero le fue anexado barro, porque el hierro simplemente continúa, Roma continúa hasta que venga la piedra que representa la venida de Cristo. Pero es mezclado con barro porque hubo un cambio, hay algún cambio en Roma. Hay algún cambio que vamos a analizar en otro tema. Pero lo que estamos viendo aquí es que los pies de la estatua, ¿cuántos dedos tenían? 10. ¿Por qué? Porque Roma imperial fue subdividido en 10 partes.
porque Roma fue conquistada por las tribus bárbaras. ¿Se acuerdan? Aquí tengo las citas, pero por cuestión de tiempo no las voy a volver a leer. Las voy a poner en el texto escrito y también están en el tema número 10 que ya hemos estudiado. Todos los libros de historia, los que tengo aquí, todos hablan de que Roma cayó porque fue conquistada por las tribus bárbaras. Unito les voy a leer como ejemplo y los otros van a estar en el texto escrito. Fíjense aquí cómo cayó el Imperio Romano, página 120 de este libro de Historia del Hombre. A partir del siglo II, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del Imperio Romano. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza. En el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el año siguiente, los hunos, pueblo asiático, se lanzó contra Roma. Y por último, el año 476, el jefe germano Odoacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la Edad Antigua. Las tribus bárbaras se movían alrededor del Imperio Romano y lo conquistaron y lo hicieron caer. Y cuando cayó en el año 476, había exactamente 10 tribus bárbaras establecidas sobre el Imperio Romano. Los 10 cuernos, la subdivisión de la bestia romana en 10 partes. Y entonces, igual que en la estatua, las piernas de hierro y la subdivisión final del hierro y del barro mezclado en 10 dedos. Y hemos estudiado ya y lo quiero repetir una vez más. Vengan conmigo a Daniel 7, versículo 24. Cuando el ángel le explica a Daniel lo que significa, dice: los 10 cuernos significarán que de aquel reino, Roma imperial, se levantarán 10 reyes. Ya hemos visto, un rey representa su reino, 10 reinos. Las 10 tribus bárbaras que se ocuparán el Imperio Romano, pero que son en realidad nacen de él y son absorbidos por él en última instancia, pues la bestia continúa. Porque los 10 cuernos son parte de la misma bestia terrible y espantosa. Los 10 cuernos, como vimos en Apocalipsis 12, son parte de ese terrible dragón que quería devorar al niño Jesús. Entonces, les quiero recordar quiénes eran estas 10 tribus bárbaras. Los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los ostrogodos, los herrulos y los vándalos. A veces intento decirlo de memoria, pero siempre me olvido uno o dos. Por eso es mejor leerlo de la hoja. Ahora, lo que pasa es que eran justamente estas 10 tribus bárbaras establecidas sobre el Imperio Romano cuando cayó. ¿Y qué pasó con estas 10 tribus bárbaras? Luego se convirtieron con los siglos en lo que conocemos hoy en día como los países europeos. Por ejemplo, los anglosajones llegaron a ser Inglaterra, los francos, Francia, los germanos, Alemania, los lombardos, Italia, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los burgundios, Suiza. ¿Y qué pasó con los ostrogodos, herrulos y vándalos? Esos fueron eliminados en la historia, como vamos a ver en el siguiente tema, que no alcanza a estudiarlo hoy. De todas maneras, volvemos a Daniel capítulo 7 y aquí ahora dice algo muy interesante. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí de repente la imagen de Daniel, su visión es elevada al cielo. Después de ver esas terribles 4 bestias, sobre todo la 4ª diabólica bestia, de repente su mirada es elevada al cielo y ve una escena de juicio y ve como Dios Padre, el anciano de días, se sienta. Millones de ángeles alrededor y los libros se abren y dice, y el juez se sienta. Aquí vemos una escena de juicio. Comienza el juicio en el cielo. Entonces ahí vemos, por si acaso, una ilustración de cómo es Dios. Mucha gente dice, no, Dios no tiene una personalidad en el sentido física.
Pero no, aquí nos indica que Dios es un anciano de días con un vestido blanco y con pelo de su cabeza como lana limpia. Fíjense, tenemos una descripción de Dios. Pero Él se sienta como juez, los libros se abren, millones de ángeles alrededor. ¿Y qué pasa a continuación? A continuación, nuevamente, la mirada de Daniel vuelve a la tierra, a los terribles eventos que hay aquí en este mundo, bélicos y malos. Y dice el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeñito que había surgido entre los 10. Porque en el versículo 8, cuando él contemplaba a la bestia romana que tenía 10 cuernos, decía, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salió entre ellos. Aquí una bestia número 11, es decir, un cuerno número 11 sale entre los cuernos, que es parte de la bestia romana. Y dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, los que acabamos de mencionar, ostrogoros, erulos y vándalos que desaparecieron en la historia, que vamos a ver en otro estudio. Y dice que, he aquí, que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí fue donde la visión fue al cielo, al juicio, y luego retorna a la tierra, de nuevo a este cuerno pequeño, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y ahora escuchen bien. Miraba hasta que mataron a la bestia. Ahora esta bestia romana muere. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es decir, aquí vemos algo muy interesante. Esta bestia, que es compuesto por el cuerpo de la bestia, más los 10 cuernos, más el cuernito pequeño que ha surgido ahí, que habla tan malas cosas, finalmente, después del juicio que se lleva a cabo en el cielo, es destrozado. Y lo interesante es que el versículo 12 sigue diciendo que habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿A cuál otras? Al león, al oso y al leopardo. Dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las otras 3 bestias anteriores, el león, el oso y el leopardo, dice aquí, también se ha quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pero esta 4ª bestia no, su vida no es prolongada. ¿A qué se refiere esto? Significa que cuando Babilonia cayó, fue absorbido por Medo-Persia y de alguna manera siguió subsistiendo en Medo-Persia, asimilado ahí dentro. Cuando Medo-Persia cayó, el oso fue absorbido por Grecia y de alguna manera siguió subsistiendo ahí. Y cuando Grecia cayó, el leopardo fue de alguna manera asimilado y conquistado y integrado en el imperio romano. Y de ahí de alguna manera continuó con su influencia. Pero ¿qué pasó con el 4º reino? Con el terrible y espantoso, el relacionado con el dragón. Dice, a esta 4ª su tiempo no es prolongada, porque después de la terrible y bestia del dragón, Roma, en sus diferentes características que vamos a ver en el siguiente tema, cuando Roma finalmente cae, no hay otro imperio que la asimila, que la conquiste, que la integre, como ocurrió con los 3 anteriores. ¿Por qué? Porque Roma imperial y la Roma que surgió de ahí, que está vigente hasta el día de hoy, será, dice aquí Daniel 7, versículo 11, será matada, su cuerpo destrozado y entregado para ser quemado. ¿Dónde? En el fuego. Aquí está haciendo alusión al fuego del juicio final, porque en el versículo anterior acaba de ser juzgada. Dios se sentó, hizo el juicio, luego volvemos abajo, vemos y ya la sentencia, esta bestia al fuego, esta terrible bestia diabólica, ese terrible poder que había gobernado, que había matado a Jesucristo. No logró matarlo cuando era bebé, pero los 33 años a través de Herodes y Pilatos, ¿qué pasó con Cristo? Finalmente sí lo asesinaron en la cruz, los soldados romanos metiendo la lanza. Ahora, fíjense lo que pasó. En el libro en Segunda de Tesalonicenses nos habla acerca de esto. Segunda de Tesalonicenses, donde habla
en el capítulo 2, versículo 8, acerca de la venida de Cristo y la destrucción de este reino diabólico romano, finalmente. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y saben qué va a pasar? Volvemos a Daniel 7. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que le hicieron venir y acercarse al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Saben quién es este? Es Jesucristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y aquí explica acerca de la piedra de Daniel capítulo 2. Aquella piedra que representaba la venida de Cristo, que pone fin a todos los reinos terrenales de plata y de oro y de bronce, de hierro, y se establece el reino eterno de Dios, que nunca más pasará. Es por eso que esta bestia terrible, la cuarta, también su tiempo no es prolongada, porque no es absorbida por el reino de Dios. No, Dios le pone fin, la destruye, la mata con el resplandor de su venida y la lanza al fuego, tal como explica en Apocalipsis capítulo 19, donde finalmente en el versículo 20, Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí vemos dónde acaba finalmente este poder. Quiero terminar diciendo una pequeña aplicación. Alejandro Magno, ¿a qué edad murió? A los 33. ¿Les hace recuerdos quién más murió a esa edad? Jesús también. Alejandro Magno murió a los 33 años después de haber conquistado el mundo entero. Pero ¿cómo murió? Ya hemos visto. Murió en una terrible enfermedad causada por una borrachera y por una fiebre, la cirrosis. Y fíjense lo que pasó. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Alejandro Magno, a los 33 años, después de 10 años, había conquistado el mundo entero. Era el hombre más poderoso de la tierra en su época. Los historiadores cuentan acerca de él hasta el día de hoy, de sus impresionantes hazañas, sus luchas, sus conquistas rápidas, veloces, sin precedentes históricos. ¿Y de qué le sirvió? Murió en Babilonia de una borrachera. ¿Y de qué le sirvió? Fue a la tumba al polvo y no podrá ser parte del reino eterno de Dios. ¿Qué pasó con Jesucristo? Murió también a los 33 años. Pero ¿cómo murió Jesús? Él había conquistado también el mundo entero. ¿Pero de qué manera? Los corazones, a través de la verdad, a través de la luz. Él también puso una conquista mundial. Porque si Él alcanzó ya tu corazón, entonces tuvo una victoria en tu corazón también, conquistándote a ti más. ¿Para qué? Para que tú también puedas ser parte de su reino eterno. Ese es el propósito. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Él murió santo, inocente, por los pecados del mundo. Él no murió por consecuencia de algún vicio. Él entregó su vida, dice la Biblia. Él entregó su vida por la humanidad, porque Él pudo haber huido. Cuando vinieron los soldados a atraparlo, Él estaba orando fervientemente. Dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Él se mantuvo ahí sabiendo que le estaban viniendo a arrestar. Él entregó su vida para salvarnos a nosotros de nuestro pecado, para que tú y yo podamos llegar a ser parte del reino eterno de Dios, que está en el cercano futuro, que será por siempre y siempre, ya no bélico, ya no idólatra, ya no violento, ya no cruel, ya no vengativo, ya no pecaminoso, sino santo, justo, bueno, donde viviremos en paz y en armonía, vida eterna, donde Dios gobernará y ya no el hombre. Es ahí donde yo quiero llegar. Es lo que la Biblia presenta.
Y es ahí donde quiero que también todos ustedes lleguen. ¿Quién quiere llegar a este reino eterno de Dios? ¿A ver alguna mano? Muy bien, amén. Espero que nadie quiera ser destruido con los imperios terrenales malos cuando venga el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.